Bendiga de manera muy especial a nuestro ministro y pastor Nidio de Jesús Quesada, su esposa doña Irma. Dios bendiga a cada uno de los ancianos, a doña Arelis, a Alexander, a Luis Matías, a la doctora Ana Lafontaine, a Ana Polanco. Me coberturo, me cobijo con su autoridad, ¿verdad? Para que la gracia fluya y con de nuevo poder enseñar su palabra. Hoy tenemos el estudio bíblico número 15, que lleva como título Esperanza en medio de la adversidad. Esperanza en medio de la adversidad. La base bíblica está tomada del libro de Joel, capítulo 2, versículos del 12 al 21. Los versículos están de manera consecutiva, así que vamos a dar un poquito de tiempo para que busquemos en nuestras Biblias, para las personas que no tienen el material consigo puedan ir conmigo y la mantienen abierta. La base bíblica, Joel capítulo 2, verso del 12 al 21. Joel está después de Oseas y antes de Amós. Joel capítulo 2, verso 12 al 21. Esperanza en medio de la adversidad. Esperanza en medio de la adversidad. Joel capítulo 2, verso 12 al 21. Y leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Padre, añade bendición, de nuevo y entendimiento a tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, Dios les bendiga a todos. El principio espiritual de cada instrucción, de cada enseñanza, es darnos a conocer al Padre. Es darnos a conocer al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, la palabra dice que nos muestra al Hijo y nos lleva al Hijo. El Hijo es el único mediador e intermediario que nos lleva al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Y esta es la vida eterna, dice la palabra, que te conozcan a ti, a nuestro Dios y Padre. Entonces es importante que entendamos que todo lo que enseñamos, todo lo que leemos y todo lo que aprendemos de manera cotidiana tiene un principio fundamental, que es conocer a Dios. Para nosotros saber cómo agradar a Dios.
y para nosotros saber cómo conducirnos delante de Él. Esperanza en medio de la adversidad. El contexto histórico de la enseñanza de hoy es que el pueblo de Dios, Israel, está en estrecho. Por un lado, hay una plaga en el capítulo 1, verso 4 en adelante. Hay una plaga que ha devastado totalmente a Israel. Se ha comido todo cuanto existía. Ahora el pueblo no tiene nada con qué alimentarse, nada con qué sustentarse. Y como si esto fuera poco, entonces viene una nueva amenaza. Un ejército terrible, grande, potente, para entonces terminar de aniquilar totalmente al pueblo. Y en medio de estas dos situaciones es que el profeta Joel le habla al pueblo de que debe de convertirse de todo su corazón para entonces poder aliviar esta situación. ¿Por qué si el pueblo de Dios, según Joel le está hablando, se convierte de todo su corazón y vuelve a Dios, tanto la plaga, vemos posteriormente en el capítulo 2, verso 25, como Dios dice que lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, los años que duró, se lo va a devolver nuevamente? ¿Por qué Dios le dice esa cosa? Porque su condición de estrechez en lo que tiene que ver con los alimentos y el pueblo, y su condición de peligro en lo que tiene que ver con ese ejército que le va a invadir, obedece únicamente a su condición de pecado y de desobediencia delante del Señor. Solamente obedece a eso. Y que si ellos se vuelven, se convierten a Dios de todo corazón, entonces todas esas amenazas quedan totalmente eliminadas. Ese es el contexto. En el capítulo 1, verso 4, que es de donde viene esta enseñanza, dice que hubo una situación en el pueblo de Dios. Dice la palabra, capítulo 1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oí estos ancianos y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De estos contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. O sea, una plaga totalmente terrible que había prácticamente acabado con todo. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta es uno solo, es un mismo animal. Lo único es en diferentes fases. De manera literal, en ese tiempo Dios permitió. La oruga, que es la fase inicial de la langosta en su fase de larva, se come solamente la parte más sensible de la hoja, la parte externa de afuera. Cuando pasa de la fase de oruga a saltón, que todavía sus alas no están tan desarrolladas, y se le dice saltón, nosotros lo conocemos como grillo, o en muchos de los campos se le conoce como saltamonte, porque saltan. No tienen todavía las alas tan desarrolladas y lo que hacen es que brincan para llegar de un lugar a otro, pero ya tienen la capacidad no solamente de comerse la parte sensible de la hoja, sino de comerse la hoja entera. Posteriormente pasa a una tercera fase, es el revoltón. Ya tiene capacidad de saltar y de volar. Y no solamente puede comerse la parte sensible de la hoja entera, sino también el tallo. Pero es un individuo que anda solo. Ahora, cuando pasa a su etapa más madura, cuando pasa a la adultez, a la langosta, entonces tiene la capacidad de volar grandes distancias. Y no solamente de comerse la hoja, la parte sensible, la hoja completa, sino que puede comerse el tallo con todo y árbol, las ramas. Y tiene un poder de asociación increíble. Se juntan en millones
Cuando salen la langosta, millones de ellas tienen la capacidad de nublar los cielos, de tapar el sol, porque son millones y millones que salen. Entonces, lo que al principio era algo, una oruga inofensiva, con poca capacidad de solamente comer la parte más sensible de la hoja, se constituye posteriormente a un animal que tiene la capacidad de comerse hasta las ramas. Desde el punto de vista literal de lo que sucedió ahí, hay un punto de vista almático, y es que el pueblo de Israel, viendo esta plaga como el pecado en el pueblo de Israel, durante muchos años incubó el pecado en su corazón. Fue perdiendo la parte sensible y conjuntamente fue pasando de etapas hasta que el pecado arropó completamente al pueblo. Y en la parte espiritual, ya el pueblo estaba corrompido totalmente. Ya su corazón, que la hoja representa el corazón, ya estaba totalmente insensible al Señor. Y por eso es que el Señor, en el capítulo 2, verso 12, le dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Sean sensibles nuevamente a mi presencia. Sean sensibles nuevamente a mi palabra. Y en esa condición era la que estaba el pueblo del Señor. Totalmente insensible, totalmente alejado y totalmente apartado del Señor. El pensamiento central dice: Dios puede cambiar la adversidad en prosperidad si se busca con sinceridad. Dios puede cambiar la adversidad en prosperidad si se le busca con sinceridad. Porque la adversidad que estaba viviendo el pueblo de Israel era simplemente porque habían dejado de buscar a Dios. Y solamente se acercaban a Él cuando estaban en estrecho. Y esto lo vemos desde los jueces. Cuando Josué muere, cada vez que se levantaba un juez, dice la palabra, los hijos de Dios, el pueblo de Israel hizo lo malo ante los hijos de Dios, y por eso Dios tuvo que entregarlo a naciones. Y después que el pueblo estaba en estrecho, entonces procedía a clamar al Señor. El texto áureo dice: pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Esperanza en medio de la adversidad. Joel, cuyo nombre significa Jehová es Dios, fue hijo de cierto hombre llamado Petuel. Fue un profeta de Jerusalén. Predicó durante mucho tiempo también en Judá, en el reino del sur, aproximadamente en el siglo 9, pero antes de Cristo. Dos calamidades dieron pie a la producción literaria de Joel: la plaga de la langosta, que acabamos de explicar, una gran sequía producto de lo mismo, y también la amenaza de un ejército que iría en contra del pueblo de Israel. El profeta llama al pueblo a orar, a ayunar, a convertirse y a volverse al Señor. Durante ese contexto, en lo que tiene que ver con el llamado del pueblo a orar, el llamado del pueblo a ayunar, el llamado del pueblo a volverse, a convertirse al Señor, esa fue toda la predicación de Joel durante su tiempo. Hay tres objetivos. El objetivo número 1 dice: saber que Dios mandó un mensaje de esperanza por medio de Joel. Y esto, hermano, tenemos que tenerlo claro en nuestro corazón a la hora también de nuestra predicación a las personas que todavía no conocen a Jesucristo, y a la hora también de una ayuda a un hermano que se ha descarriado o a un hermano que está pasando dificultad. Siempre el mensaje de esperanza, siempre el mensaje de restauración, siempre el mensaje de edificación, siempre mostrándole la salida, siempre mostrándole el camino y la puerta, siempre enseñándole la verdad, siempre con una actitud optimista de que el otro puede levantar y seguir hacia adelante. Un mensaje esperanzador. Eso es lo que el Señor busca de nosotros. Todavía cuando el Señor nos permite que nosotros estemos pasando por diversas pruebas e incluso permite las tentaciones en nuestra vida que el enemigo nos tiente, la palabra dice que no nos permitirá ser tentados más de lo que podamos soportar. Y en medio de esa situación, dice la palabra, conjuntamente con la prueba, nos muestra la salida. Nosotros siempre tenemos que llevar ese mensaje, el mensaje de la salida del pecado, el mensaje de la restauración y de la edificación.
cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con el mensaje de la condenación, con condenar y juzgar a las personas, independientemente de la situación que está viviendo. Y Dios tomó a Joel para esto, para llevar un mensaje de esperanza a un pueblo que le ha dado la espalda a él. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La intención del Señor en su corazón es que nadie se pierda, y es que todas las vidas procedan al arrepentimiento, que puedan volverse. Esa es la intención del Señor. Por eso Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miren esto, hermano. Dios toma a Joel como profeta para que un pueblo que le dio la espalda se vuelva, para que predique, para que hable, para que enseñe, para que reúna y para que le diga a las personas lo que deben de hacer para acercarse a Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, la palabra dice, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En ese momento, entró el pecado al hombre, y con el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Ahí entonces hubo la separación. Ahí tuvo el Señor que de manera simbólica sacrificar, derramar sangre para poder cubrir el pecado, no quitarlo, cubrirlo. Quien lo quite, Cristo Jesús. ¿Cuánto bendice? Lo cubrió hasta que Él entonces posteriormente murió. ¿Por qué traigo a colación este verso bíblico? Capítulo 3, verso 6. Porque lo que el enemigo hizo en su tiempo para conquistar a las almas y separarla de Dios, en esa misma magnitud, porque Dios es justo hasta con el diablo, que el Señor lo reprenda, Él levanta ahora mensajeros, hombres y mujeres, que lleven el mensaje, cautiven a las vidas, a las almas, se la despeguen al diablo y entonces pasen a vida eterna. El diablo lo que hizo fue que cautivó el alma, la vida, en la mujer y en Adán, para que despegaran sus ojos de la santidad y de todo lo que Dios le había dado. Dios había hecho un mundo para ellos. El enemigo lo que hace es que convence al ser humano para que quite sus ojos del mundo que Dios creó a su alrededor y entonces ponga su mirada en el pecado, en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y una vez que hizo que ellos quitaran los ojos de todo lo que Dios había creado, incluyendo el árbol del bien y de la vida, entonces ponen los ojos sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, comen de su fruto y entra el pecado. Entonces hay una separación entre la santidad de Dios y el hombre de pecado. Jesús viene, el Padre establece un orden parecido a través de Jesucristo. Cautiva a hombres, mujeres, jóvenes, que le prediquen a las almas, no enseñándole el árbol de conocimiento del bien y del mal, sino enseñándole el árbol, ahora el árbol de ¿qué? De la vida eterna. ¿Qué es quién? Cristo Jesús. Ahora lo que el Padre busca es que nosotros, hombres y mujeres de Dios, cautivemos las almas, tratando de que las almas quiten la vista sobre el mundo que el diablo domina, que mostrarle entonces el árbol de la vida para que ellos puedan comer de su fruto y pasen a vida eterna. ¿Cuánto bendice? Esa es ahora nuestra intención. Esa es ahora nuestra principal comisión. Hacer de que las almas quiten la vida del mundo y miren el árbol de la vida que es Cristo Jesús y puedan comer de su fruto. Y entonces, en vez de la muerte pasar a todos los hombres, ahora la vida eterna pasa a todos los hombres por medio de Cristo Jesús. Ese es el mensaje de esperanza. Que aunque el hombre o la mujer esté en una condición de pecado, puede volverse al Señor y obtener la vida eterna por medio de Él. Bienaventurado, dice David en este Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad desde verano. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras él ocultó su pecado, sus huesos se volvieron sequedad
vivía en una agonía todo el día, pero cuando confesó, recibió el perdón y fue liberado. Posteriormente David dice que recibió refrigerio para sus huesos. El objetivo número 2 dice aceptar que Dios puede cambiar las circunstancias desagradables si nos volvemos a Él. Aceptar que Dios puede cambiar las circunstancias desagradables si nos volvemos a Él. Es lamentable que muchas veces muchos de nosotros y las vidas en el mundo tienen que esperar que la etapa de que la oruga que está comiendo parte sensible del corazón para hacerlo volver, no toman el insecticida espiritual para matarlo en ese momento. Y tienen que esperar que ya tome una etapa bien fuerte donde pueden agruparse y donde pueden destruirte para muchas veces volverse al Señor cuando estén en estrecho. Pero independientemente de la situación que tú puedas estar viviendo, amigo que nos escucha o el hermano que puede estar padeciendo, el Señor puede cambiar cualquier circunstancia. Por desagradable que parezca o por difícil que parezca, Él puede transformarla, puede cambiarla. Ahora, hay que volvernos a Él. Porque toda situación difícil que vivimos obedece posiblemente a una circunstancia de pecado en nuestras vidas. A menos que no sea una prueba en donde el Señor se va a glorificar y utilizó a uno de sus hijos o hijas con un testimonio, con un ministerio fuerte para dar a conocer su grandeza, como el caso de Job. Salmo 30:11 dice, David, el mismo que estaba ahorita diciendo que sus huesos estaban en sequedad y que gemía todo el día, cuando declaré mi pecado, dice David, recibió el perdón. Y en el Salmo 30 él dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Y nosotros tenemos un cántico en la iglesia, ¿verdad? Que por cuestiones obvias no voy a entonar. El objetivo número 3 dice, determinar vivir más cerca de Dios. Determinar vivir más cerca de Dios. No es solamente nosotros confesar nuestros pecados. No es solamente nosotros volvernos al Señor. El amigo que nos está escuchando, viendo, no importa la magnitud de tu pecado, si tú decides volverte a Dios de todo tu corazón, si tú decides venir a Él, Él te va a perdonar. Él te va a amar. El Señor no está puesto en una cima, en un monte, acechándote, esperando que tú cometas un pecado para matarte, para castigarte. No. El Señor nos ama tanto que entregó a su Hijo. Es todo lo contrario. La palabra de Dios dice que cuando un pecador se vuelve de su pecado, el Señor hace una fiesta en los cielos. Eso genera tanta alegría en el corazón del Padre que Él tiene personas en los cielos con misiones especiales de que cuando un hombre o una mujer confiesa a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, se vuelve de su pecado, ya hay una serie de instrucciones dadas para que en ese día se haga una fiesta en los cielos. Y miren que la persona que se convierte ni siquiera sabe de lo que se está moviendo allá arriba. Pero es tanta la alegría del Padre que automáticamente se realiza una fiesta en los cielos. Como han dicho, que no es que Dios quiere castigarte por el pecado, Él quiere que tú te vuelvas del pecado. El castigo es una consecuencia misma del pecado, de las transgresiones, pero Él quiere que tú te vuelvas. Ese es el anhelo de Dios. Y una vez tú te vuelvas, determina vivir entonces cerca de Dios, cerca de Él. Porque el Espíritu de Dios, dice la palabra, que es nuestro ayo. Un ayo es una persona que aunque el niño es príncipe, por ser niño tiene que estar sujeto a alguien. Y aunque nosotros confesemos a Jesucristo y la palabra dice y nos hace reyes y sacerdotes, todavía estamos bajo ayo. Tenemos que ser instruidos. Entonces el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que el Padre utiliza para entonces mantenernos cerca de Él y cerca de Jesús, guiándonos, ayudándonos y doctrinándonos. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Cuántos son embajadores en nombre de Cristo? Hermano, mire, eso es, bueno, la gente que ha estado cerca de los palacios y todo ese tipo de cosas, saben que para un embajador llegar a tener autoridad, hay una serie de cartas, una serie de credenciales que debe de presentar y es recibido con todos los honores correspondientes, porque esa persona representa toda una nación, representa todo un reino. Y nosotros, por humildes, por deficientes, que en un momento determinado nos presentemos, no importando nuestra condición a nivel social, somos, por el simple hecho de portar la palabra del Señor, eso nos da un título, una representación de representantes del reino. Es algo con mucho peso, es un privilegio que tenemos nosotros, hermanos. Un privilegio sin igual, que ni siquiera puede ser comparado a ninguna función terrenal. Y Pablo dice aquí, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, escuche esto hermano, rogase por medio de nosotros, oiga esto, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el anhelo del Padre. En su corazón tiene fiesta preparada para cada cual que se vuelva, pero él clama a través de los hijos y de sus hijas que ha encomendado, que ha hecho portador de su palabra, sean 1000, sean 500, sean 100, sean 20, sean 30 o dos palabras. Cristo viene. Como escuché yo una persona, un ministro en Santo Domingo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y su ministerio se cierra en 2 palabras. Cristo viene. Cristo viene. Sea que te dé 1000, sea que te dé 100, sea que te dé 200, sea que te dé 20, sea que te dé 2 palabras, por tú ser portador de esas 2 palabras, hay el ministerio de la reconciliación contigo a través de Cristo Jesús. Y es el anhelo del Padre. Porque el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios por medio de él, determinar vivir más cerca de Dios. Cuando tú te reconcilias con Dios, es tu Padre. Tú tienes una paternidad celestial. Tienes que determinar vivir ahí con él, cerca de él, orientado, guiado y edificado por su Santo Espíritu. 2:12 dice, empezando ya con la lectura antifonal del contexto, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Pues él le está diciendo a su pueblo, al pueblo del Señor, aunque ustedes me han dado la espalda, aunque ustedes durante años se han ido tras otros dioses y ustedes están viviendo en una situación difícil de estrecho, no tienen comida y están a expensa de una invasión, de un ejército que lo va totalmente a destruir, yo me duelo en este castigo, dice el Señor. Yo lo que quiero es que ustedes se vuelvan a mí de todo su corazón. Rasgar, no la vestidura, lo externo, no, el corazón. Háganlo sensible otra vez a mi presencia, a mi palabra, a través de los siervos y siervas que yo le envío. Porque la palabra dice, me duele el castigo, dice la palabra. El Señor, hablando a través de Joel. Y él dice que él es misericordioso y clemente. Él está mostrando 2 de sus grandes atributos, la misericordia y la clemencia. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Esa misericordia tiene que estar sujeta al arrepentimiento y al apartamiento del pecado. Y el Señor le está diciendo esa parte al pueblo. Esa misericordia, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, David la define en el Salmo 36:5, dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La misericordia del Señor llega hasta los cielos, hermano.
Nadie ha podido llegar a los cielos. Ustedes ven millones y millones de galaxias con millones y millones de planetas. Nosotros pertenecemos al sistema solar, es una estrella enana, insignificante, por decirlo así, en el universo. Y la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y está a 9 minutos de nosotros. Eso es algo inconcebible. Y hay miles de millones de estrellas más grandes que el Sol, en miles de millones de galaxias que tienen miles de millones de estrellas, y todas están suspendidas y no llegan a los cielos. La misericordia del Señor llega a los cielos. ¿Usted se imagina lo alto que es la misericordia del Señor? ¿Usted se imagina lo alto que es la misericordia del Padre? ¿Usted cree que puede haber algo que pueda burlar esa misericordia cuando el hombre se arrepiente y viene humillado de corazón a Cristo Jesús? Y el Señor le está enseñando esto a su pueblo. No importa lo que hayan hecho, si ustedes se arrepienten de todo su corazón, si ustedes se convierten a mí, si ustedes hacen sensible su corazón a mi presencia nuevamente, a mi palabra, rasgándolo, entonces mi clemencia, mi misericordia le cubrirá. Jehová no ha cambiado. Su ministerio no se ha agotado. Esa misma misericordia que tenía para el pueblo de Israel todavía está vigente hoy en día para todos los hombres y mujeres que decidan volverse de corazón a él. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, júbilo, proclamad ayuno, convocad la asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Dios permanece fiel, aunque nosotros no seamos fieles. Su fidelidad permanece con nosotros. Dios nunca no va a hacer nada para transgredirnos, para dañarnos. Dios siempre lo que hace es para bendecirnos y para ayudarnos. A veces hay ciertas situaciones que tienen que darse en nuestras vidas para que nosotros podamos afincar el pie y subir y seguir hacia adelante. Entonces Dios llama aquí al pueblo, a todo el pueblo, incluso hasta el novio y la novia, que salgan de su aposento para que vengan y se pongan a cuenta con él, se pongan en ayuno, se pongan en oración. Los ministros giman presentando a todo un pueblo, ¿verdad?, para que todos unánimes entonces puedan adorar al Señor y volverse de corazón. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y ahí vuelve otra vez el Señor a hablarle de las promesas. Le voy a mandar pan, va a volver el mosto, va a volver el aceite, van a ser nuevamente saciados, y no lo voy a poner en vergüenza entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Y Dios dice también: no solamente le voy a devolver, lo voy a saciar con alimentos, con provisión, con abundancia, con prosperidad, sino que aquellos enemigos que estaban próximos a atacarle, a invadirle, a matarle, también lo voy a alejar de ustedes. Y se van a pudrir lejos. El hedor, se van a morir en su propio hedor. A ustedes ni siquiera le va a llegar. Solamente si se vuelven de corazón, si cumplen los mandamientos. La palabra de Dios dice, en las bendiciones que están en el libro de Levítico y Deuteronomio, dice que todas estas bendiciones te alcanzarán. Y ahí empieza el Señor a decir una serie de bendiciones. Todo lo que vivió ese pueblo es simplemente porque no aprobó en su corazón la ley del Señor. No quiso seguir los mandamientos del Señor. Mas, sin embargo, Dios siempre ha estado ahí, clamando, bendiciéndole, mandando siervos y siervas que les ayude para que nosotros podamos arrepentirnos. Y vuelvo y le digo, hermano, debemos de identificar en nuestro corazón esa hoja tierna que es sensible todavía. Si hay alguna oruga comiendo alrededor, es tiempo de matarla en esa etapa.
Porque si dejamos que se coma todo lo sensible, el pecado que penetre, el síntoma más terrible del pecado, hermano, es cuando usted no se duele en él. Cuando usted ve que usted tenga una lucha interna con algo, bendiga a Dios. El Espíritu Santo está firme ahí y su corazón está sensible a su presencia. Y eso es lo que provoca que el espíritu vaya contra la carne y la carne vaya contra el espíritu. Cuando usted ve que hay algo en su vida, hermano, que ya usted no se duele, entienda que ya no es oruga, no es saltón, posiblemente ya esté en revoltón y se convierte en langosta esa parte. Que haya comido totalmente la sensibilidad y haya cauterizado ese corazón. Ahí es fuerte, hermano. Pero siempre hay una promesa, independientemente de la situación, si nos volvemos a Dios, hay una serie de promesas. Y la clase de hoy termina diciendo: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. El Señor puede restaurar lo que sea. El Señor puede, y posteriormente, en el verso 25, el Señor dice que lo que se comió, dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el rebotón y la langosta, mi gran ejército con que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, si te vuelves a Dios de todo tu corazón. Padre, te amamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por la esperanza que tú nos muestras en medio de la adversidad. No importando, papito lindo, qué estemos viviendo, de dónde hayamos caído y a dónde estemos. Si decidimos de todo vuestro corazón volvernos a ti con un espíritu humillado, con un corazón quebrantado delante de tu presencia, arrepentidos y apartados del pecado, tenemos la esperanza de venir a ti y tú restaurarnos plenamente, porque tú eres clemente y misericordioso y tu misericordia llega hasta los cielos. Es infinita. Tu misericordia no hay el que pueda brincarla, pero sí hay quien pueda llegar a ella con un corazón humillado y arrepentido delante de tu presencia. Bendice cada vida, cada hermano, cada amigo, mi Señor Dios. Ayúdale a que puedan volverse a ti, reconocerte a ti y entender que apartado de ti solamente está el mal y solamente está la consecuencia del pecado. Pero que volviéndose a ti, mi Señor Dios, el bien y la misericordia les guiarán todos los días de su vida. Y en tu casa, Padre Santo, morarán por largos días. Que Dios le bendiga a todos. Nuestra hermana Carmen Arelis. Amén. Que Dios bendiga de manera especial a nuestro hermano Heriberto. Que el Señor lo siga usando. Y gracias, ¿verdad?, por ser el canal de bendición que el Señor ha usado en esta noche. Quiero pasarle al pastor, si quería decir algo, bendecir a la iglesia, para que él tome la oportunidad en este momento. Sí, buenas noches. Dios le prosiga bendiciendo. Amén. La preciosa explicación sobre este tema de la esperanza en medio de la adversidad. Específicamente este mensaje es para el pueblo de Dios. A quien Dios tomó para llevar este mensaje de esperanza fue a Joel, cuando el pueblo estaba pasando por una gran adversidad por causa del pecado. Decía el ministro que comenzó en la parte mínima, en la parte más sencilla. El 1, la oruga. El 2, el saltón. El 3, el rebotón. Y el 4, langosta. Entonces vino una devastación al pueblo. Porque el pueblo se mantuvo. Ese pueblo tuvo problemas con la cuestión de la idolatría, pecado de muerte, pero se mantuvo ahí. Entonces viene el momento que está devastado. Y Dios, que quiere levantar al pueblo, le envía un mensaje de esperanza. Y los llama desde el ministro, desde el sacerdote,
desde el sacerdote hasta los niños, a uno de pecho, vengan a la altar, humíllense, confiesen su pecado, humíllense y serán exaltados. Bendito sea el nombre del Señor. Decía el ministro que Dios puede cambiar la adversidad en prosperidad si se busca con sinceridad. O sea que si nos humillamos de todo corazón, si el pueblo se humilla de todo corazón, Dios cambia la adversidad en prosperidad. Y esto fue lo que hizo, ¿verdad? Cuando finalmente dice al pueblo que no tema. Y que él le iba a devolver todos los años que había perdido el pueblo, todos los años que había devastado ese ejército de la oruga, saltón, rebotón en langosta. Y como si todo eso fuera poco, si ellos no se arrepentían, venía algo peor. Venía una nación fuerte de camino contra ellos, que lo iba a terminar de destruir. Ahora no era la cuestión de lo sembrado, no la agricultura, ahora era su vida que lo iba a destruir. Y el Señor te intercediendo, haciendo, ¿verdad?, un llamado de esperanza al pueblo. Ven y humíllate para nosotros en el día de hoy. Es posible que no sean los ídolos, no sean las estatuas, no. Pero es posible que en otra área nosotros hayamos pecado contra Dios. Y el Señor nos dice, ven. Es posible que comenzó por lo más leve. Quizá no está en el punto ni siquiera número 2, pero quizá otro que sí. De todos modos, decía el ministro que hay un insecticida que lo mata. Nos humillamos y la sangre de Cristo termina el pecado. Y Dios nos hace alto. Entonces cambia la mente humana. Que Dios nos bendiga. Y voy a hacer una oración. Pídale al Señor perdón si ha pecado contra él en palabra o en hecho. Y si no entiende, pídale al Señor que si hay algo oculto que lo ponga en manifiesto. Para que usted y yo podamos bajar la cabeza y conocer ese pecado. Para que se nos abran esas puertas que posiblemente están cerradas. Humillémonos al Señor. Porque ese mensaje es para nosotros en este tiempo. Y Dios quiere restaurarnos como el pueblo de Israel. Pero no solamente ustedes, dice el sacerdote, y finalmente los niños y no los de pecho, vengan y humíllense. Yo le voy a pedir al Señor que me ayude a mí, que me perdone. A veces son hechos, pero a veces son pensamientos negativos. Y a veces son palabras que decimos, que marcamos, que abrimos la puerta al mal. Y Dios quiere cerrar esa puerta. Porque el Señor quiere que seamos santos como Él. Inmune al mal. Persona con vallado puesto por una cobertura de santidad. Que cuando el diablo llegue se muera. Como aquellos insectos. Que cuando lleguen encuentran insecticidas, si tocan se mueren. Aleluya. El Señor quiere que seamos como Él. Vamos a humillar. Señor, estoy en tu presencia. Me voy de rodillas. Te pido perdón. Con mi corazón. Te pido perdón por mi vida.
y te pido perdón por los míos. Y así me voy delante de ti por la iglesia. Donde quiera esté, Señor, los que están y los que se adhieren, lo que viene, que tú lo atas a todo y es un solo pueblo, Padre. Perdónalo, como perdona mi vida, por lo que he hablado, por lo que he dicho, por lo que he pensado, que no es de tu agrado. Borra, Padre, por la sangre del Cordero. Esa es insecticida que mata esos insectos, que se desaparezcan. Bendícelo donde quiera que estén. Y levántalo. Dios mío, porque esas riquezas eternas son de nosotros. Para nosotros las proveíste. La pastoreaste. A nosotros no las entregaste. Y yo sé que tú quieres que nosotros las retengamos. Tú sabes que nosotros tenemos debilidades. Pero somos fuertes. Dígale, mi fuerte soy. Y por eso he provisto esa sangre, Padre. Para que cuando caigamos nos levantemos. Hijitos, esta carta os escribo para que no pequéis. Pero si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Ya él pagó el precio. Ya él borró el pecado. Ya él derrotó el infierno y la muerte. Ya él limpió el pecado. Padre bueno, gracias. Gracias por la iglesia. Gracias por los ministros que me pusiste al lado. Gracias por esa iglesia preciosa que me ha dado a lo largo y a lo ancho. Bendigo también su familia. Bendigo también sus ministerios. Úsalos con poder. Úsalos con poder. Este es el tiempo. Lo que dijiste es para ahora. Es para este tiempo. Bendícele y úsale, Señor. Y mira nuestra vida, mira a mi esposa. Bendícela y guárdanos del mal. Bendice a mis hijos donde quiera estén y que ellos alcancen a otros. Bendice a mis nietos a lo largo y a lo ancho. Como bendice también, Señor, la familia de la iglesia en pleno. Al junto de tus hijos, al junto de la iglesia. Mira lo que se han conectado. Tú les un llamado a través de Jesucristo también para que ellos se salven. Pida al Señor que le perdone. Usted que está conectado y todavía no le ha entregado su vida a Cristo. Y ya tiene la palabra y ya tiene el mensaje de esperanza. Recíbalo, arrepiéntase, pídale perdón al Señor. Hasta porque usted ha orado mucho para entregarle su corazón, sabiendo que Dios le está llamando. Póngase de rodillas y pídele perdón al Señor. Y átese a Él. Átese al Padre por Jesucristo. Él lo va a recibir de una vez. Y el Espíritu Santo le va a guiar desde ahora y para siempre. Aún más allá de la muerte lo guiará. Señor, bendícelo a ellos también y perdónalo. En el nombre de Jesús. Lo bendigo a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.